Rapidito al orden de los asuntos. Continuaron las hostilidades ayer con mensajes y tiroteos de uno y de otro, pero voy para allá ya mismo, porque como les acabo de decir, hoy es la fecha plazo para que salga del puesto de secretario de la Gobernación Francisco Domenech. En el caso de la subsecretaria Itza García, será para el día 15, que es la próxima semana, y cuidado, mucho cuidado a ambos. Una exhortación de buena fe de lo que vayan a hacer y los planes que tengan, por lo que les decía ayer, que a su vez había dicho Luis Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética Gubernamental, y aseguró en una entrevista con el periódico Metro de que ninguno de los dos funcionarios hasta la fecha había hecho consulta ni solicitud de dispensa, como está mal llamado. No han hecho consultas para ver cuál es su rango de acción, su campo de acción para lo que vayan a desempeñarse a futuro. Y nos recuerda el director de Oficina de Ética Gubernamental el capítulo 6 de la Ley de Ética Gubernamental en cuanto a acciones directas que los funcionarios hayan podido haber tenido participación y lo que vayan a hacer a futuro. En guerra avisada no muere gente. De buena fe les hago la exhortación a remitir las consultas si es que procede o exponerse a lo que pudiera traer esas prohibiciones de 1 año, 2 años o también prohibiciones permanentes. Pero mientras tanto, y ya siendo la fecha plazo para la salida del puesto, la gobernadora Jennifer González se rehusó a decir quién le va a sustituir y con quién ha estado haciendo transición, porque la semana pasada ella habría dicho que iba a anunciar el nombre del sustituto o sustituta mínimamente de Domenech Fernández. Eso no ocurrió. Ayer la prensa aborda a la gobernadora en una conferencia de prensa a los efectos y inclusive le preguntan si el informe de transición se va a hacer público. A lo que la gobernadora contesta en varias ocasiones: me voy a hacer un informe a mí misma. Un poco destacando lo ridículo del asunto, evidentemente, pero indica además que por la situación del manejo de la crisis de agua, ella no descartó más bien, hacer el anuncio de ese nombramiento. Pero no descartó hacer 5 nombramientos, 5 nombramientos en receso ayer, cuando, como les dije hace unos minutos, quedan 11 días para que comience la sesión legislativa. Y estos nombramientos en receso son toda la prerrogativa de un gobernador o gobernadora. No obstante, tiene una peligrosidad, porque si más adelante el Senado no los confirma, estos nombramientos en receso tienen el beneficio o el peligro de que pueden entrar a ejercer las funciones en el puesto hasta tanto se les confirme, se les deniegue la confirmación o concluya la próxima sesión legislativa que termina el martes previo a la celebración del Día de Acción de Gracias, como dice la Constitución de Puerto Rico. Entonces, ante esta incertidumbre sobre quién va a ser el secretario o secretaria de la Gobernación o el subsecretario o subsecretaria cuando salga la próxima semana Itza García Rodríguez, sí hubo tiempo para hacer los nombramientos en receso. Y usted me va a decir, pues, Eddie, es que eso es un comité, un tipo de funcionarios allí, asesores de la gobernadora, que ya estaba velando esto desde hace algún tiempo. ¿Por qué no esperar al comienzo de la sesión ordinaria? Pues mire, por lo que ya está pasando y ha continuado pasando, porque le dieron break el día de su cumpleaños a la gobernadora, el miércoles. Pero ayer se retomó el tiroteo entre Tomás Rivera Schatz y Jennifer González,
por la situación de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y la renuncia del presidente de la misma. Y en la carta de renuncia que elevó Héctor del Río, hasta ayer presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, habría dicho que con estas medidas extremas que la gobernadora ayer dijo, las venimos contemplando desde hace algún tiempo, ¿cómo va a ser que no se hayan enterado? Pues mire, Héctor del Río en su carta de renuncia dejó saber que no se les había notificado, aun siendo el cuerpo rector, porque las corporaciones públicas, a diferencia de las agencias, la gobernadora es quien nombra a esa junta y esa junta a su vez se encarga de nombrar la alta oficialidad de las corporaciones públicas. Eso es lo que dice el Estado de Derecho. Y si bien no puede removerse directamente alta oficialidad de esas corporaciones públicas, evidentemente el que no se alinee con la política pública de la gobernadora, pues va para afuera y viene el otro. Con lo complicado que está confirmar nombramiento. Pero, dicho esto, esa renuncia de Héctor del Río como presidente de la Junta de Gobierno de la AAA no se da silvestremente. No fue que él se levantó ese día, deja ver para dónde está soplando el viento. Llevo días diciéndole. Y tenía a los 3 panelistas de análisis radial el miércoles disparándome por lo que yo sabía y por lo que responsablemente hice mi asignación y me leí el caso y las últimas eventualidades en el caso que presentó Miguel Romero Lugo ante el Tribunal de Primera Instancia en San Juan, que también tenemos que hablar de eso, porque todo está concadenado, todo está relacionado. ¿Y a qué me refiero? Saben que de hecho hubo una vista de desacato hace unas semanas y se habría citado porque Miguel Romero Lugo puso por escrito a través de sus abogados que a él no le contestaban las llamadas, los mensajes de texto ni los mensajes electrónicos, entiéndase los correos electrónicos, con las recomendaciones que él de buena fe y los recursos está poniendo a disposición de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Pero eso no nos debe sorprender, como les decía ayer, porque si ignoraron y no se leyeron el informe de transición de la pasada presidenta ejecutiva, si han ignorado y no se han leído las recomendaciones de Carlos Ignacio Pesquera, que hace un año las presentó, pues no nos debe sorprender que tampoco quieran entretener o evaluar lo que le está diciendo Miguel Romero y los asesores de que tienen mucho conocimiento en el sistema porque eran los que lo manejaban en el pasado cuatrenio. Con el pequeño agravante de que cuando comenzó este caso en el tribunal, de muy buena fe y como jurista responsable, el juez Anthony Cuevas Ramos, que preside la Sala de Recursos Extraordinarios, donde aterrizó este recurso que presenta Miguel Romero, fueron varios recursos consolidados en un solo caso, llamó a las partes al diálogo, propuso y se materializaron acuerdos. Y esos acuerdos implicaban mínimamente en que las partes habrían de escucharse. Y los panelistas, compañeros de Jugando Pelota Dura el miércoles, parece que se olvidaron o no conocían de esa parte, que esos acuerdos, esa comunicación, ya se habían mínimamente sugerido y se comprometieron no solo a mantener el diálogo entre la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado y los asesores del municipio de San Juan. El juez les ordenó mantener unas bitácoras de cuál era la comunicación y cómo iban a implementarse o a evaluarse las recomendaciones de los asesores de Miguel Romero Lugo, porque a lo mejor no funcionaban, a lo mejor causaban otros daños en otros sitios, y por eso habría que mantener esa bitácora. ¿Eso ocurrió o no? Pues mire, hoy regresan al tribunal, pero como jurista responsable, el juez fue a la ley de la corporación pública, a lo que se llama la ley habilitadora, lo que crea la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. ¿Y qué dice allí?
que esas 7, 8, 9 personas que componen esa junta son los responsables directos por lo que haga o deje de hacer la alta oficialidad de la corporación pública, como es para todas las demás. La Autoridad de Energía Eléctrica, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y tantas otras que se organizan de esa manera, que de hecho muchas de ellas están en violación de su propia ley porque se organizan como corporaciones públicas porque alegadamente pueden generar fondos propios para su mantenimiento, cosa que no ocurre hace muchos años, pero no me voy a ir por ese hueco de conejo. A lo que voy es que el juez dice, yo no voy a traer aquí solamente a Luis González Delgado, yo voy a traer a los jefes de él, porque si él no hace o hace algo contrario a lo que aquí en mi sala, junto con la otra parte se obligó en los acuerdos, son los llamados a tomar acción esa junta de gobierno. Y ayer el juez por la mañana dijo, yo quiero los nombres de las personas que están ahí y los puestos que están vacantes. No era para invitarlos a la fiesta de Navidad, no era para hacerles un almuercito y conocerlos en persona. Es porque cuando hoy haya que rendir cuentas en el tribunal acerca de qué ha hecho la alta oficialidad, se puedan exigir cuentas de por qué han dejado de hacer o han hecho algo distinto conforme a lo que se habrían obligado desde principios de junio. Y que Miguel Romero Lugo y los legisladores de San Juan han tronado contra eso. Porque una cosa es que no haya comunicación y demás, pero ya cuando fuiste al tribunal y hay una orden directa del juez de que tienes que mantener la comunicación y evidenciar las bitácoras de comunicación de las mismas, ya es otro cantar, queridos amigos y compañeros. Y por eso el miércoles yo decía en Jugando Pelota Dura, hay que leer, hay que buscar los expedientes. No podemos reaccionar a lo que pasa cada día, porque hay que saber el contexto. Hay que ver para atrás qué pasó para poder tomar una decisión formada. Y yo responsablemente llego a este canal, antes de estar frente a este micrófono y esta cámara, para tratar de tener la mejor información antes de podérsela compartir a ustedes. Y por eso es que es importante mirar ese contexto, mirar ese expediente, mirar esas órdenes remotas y recientes que ha tomado el juez en el caso. Porque si algo queda claro, como decía Tomás Rivera Chatz ayer, presidente del Senado, en su Buenos Días, aprovechando el beneficio de lo vertido por el presidente o el pasado presidente ya de la Junta de Gobierno, aquí no ha habido un buen manejo. Aquí no ha habido comunicación entre la Fortaleza y la propia Autoridad de Energía, de Acueductos y Alcantarillado. Aquí se ha fallado en conocer y dejar saber la realidad. Y hay un audio de la gobernadora ayer, dejándolo saber. Es peor. Hay una admisión de que necesitan traer a funcionarios de otras agencias para que sirvan de enlace con los municipios. A pesar de que los llevaron allí el lunes, a muchos de los alcaldes. Entonces, si no hay comunicación, la gobernadora respondió primeramente a lo que dijo Héctor del Río, pasado presidente de la Junta de Gobierno, y dijo que era una irresponsabilidad de porque se reunían y que una vez al mes, y que ante una crisis como la que hay, tenían que reunirse más días para poder mínimamente estar en conocimiento de lo que allí estaba pasando y exigir rendimiento de cuentas. Gobernadora, lo que pasa es que esa junta la nombra a usted y si bien Héctor del Río ya llevaba varios años y ahora hay unos nombramientos que se vencen dentro de esa junta también, según conocimos ayer en la tarde, es su responsabilidad exigirle no solamente al presidente ejecutivo, sino a los miembros de la junta a ver qué están haciendo. Porque ya usted lleva desde el 2 de enero del 2025 en el puesto. Y ahora es su responsabilidad. Y si suyas son las responsabilidades, suyas son las decisiones. Y entonces, después no se moleste porque le exijan rendimiento de cuentas y mínimamente que usted haya levantado el teléfono, haya enviado un mensaje de texto, a ver qué están haciendo los jefes de los jefes. Mínimamente. Y entonces, ayer, Luis González
estaba de los más gallitos reaccionando a lo que, inclusive a lo que dijo el senador Juan Oscar Morales. De que lo metan preso y boten la llave, dijo Juan Oscar. Y cuando miramos todo el contexto de lo que les acabo de relatar, de lo que está pasando en el tribunal, en la sala del juez Anthony Cuevas Ramos, no es para menos. Y ayer también hicieron un video, todos los legisladores de San Juan, y allí estaba Nitza Morán, allí estaba Cheito Hernández, allí estaba Juan Oscar Morales, Edith Charbonnier, y todo el componente de legisladores de San Juan que tienen que ir a sus comunidades a enfrentar lo que está viviendo esas comunidades directamente sin poderles siquiera traer respuesta de cuándo, cómo y por dónde. Y el alcalde Miguel Romero Lugo ha aprovechado la situación, digo, no es que ha aprovechado la situación, pero se ha preparado. Tiene unos camiones cisternas que inclusive van a ir a tu casa. Se llama un número ahí, creo que es el 480-2025. Y usted llama ahí y le llevan el agua y le llenan la cisterna a su casa. Eso tiene un costo millonario, pero es lo que hay que hacer. Porque la gente que paga su factura todos los meses, no es justo que tengan que enfrentar directamente esta crisis sin que ni tan siquiera la Fortaleza pueda dar un plan B y la gobernadora diga que recen, que eleven oraciones al Todopoderoso para que llueva. Pero mientras todo eso pasa y tienen la crisis ya encima, vuelvo y repito, y algo que lo dije también en el panel el miércoles, aquí se despidió un funcionario de sus funciones de confianza, valga la redundancia, se llama Luis Ortiz, tipo que comunicaba bien, y cometió el gran pecado de con el tiempo que le pareció suficiente, antes de que la oficialidad dijera nada. Y ahí está la otra entrevista del otro funcionario que está dirigiendo la zona metro con Rafael Lenín López. Diciendo, no, es que nosotros no decimos la verdad o no la decimos a tiempo porque nos empiezan a atacar. Y Lenín le dice directamente, mira, pero es que no es tu función disfrazar la realidad, dinos la verdad, por mucho que duela. Ya hay otra gente en el componente de comunicaciones político y de gobernanza de la Fortaleza que se encarga de enmascarar o disfrazar la realidad. Pero a ustedes les toca, como funcionarios, decirnos la verdad. Y por decirle la verdad a Lorna Soto, por decirle la verdad a Julián Nazario, despidieron de su puesto de confianza al ingeniero Luis Ortiz. Y entonces, algo claro que dejó la gobernadora. Estas medidas extremas que comienzan hoy, y no han comenzado hoy, porque como decía Pepe Izquierdo el otro día, también el miércoles allí jugando pelota dura, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo me pude preparar en los últimos días para lo que comienza, se supone, hoy? Si llevo 5 días sin agua en mi casa, ¿puedo comprar todas las cisternas del mundo? ¿Con qué las voy a llenar? Pues mire, tienen que venir los alcaldes a suplir esa necesidad. Pero, todo bien. Y dice el secretario de Educación que todo chévere con el comienzo de clases. Pero veremos a ver qué pasa la semana que viene. Y dentro de los nombramientos que les dije ahorita de la gobernadora, que no tuvo tiempo de anunciar quién era el sustituto de Domenech, pero tuvo tiempo de nombrar a varios funcionarios, entre ellos una jurista distinguidísima. Toda mi admiración y mi aprecio para Olga Virriel Cardona, ex jueza, y la nombran al panel del fiscal especial independiente. Había una vacante con la salida de Rubén Vélez, del juez Rubén Vélez Torres, a esos efectos. Y es un nombramiento en receso, como hay otros nombramientos adicionales. La gobernadora entendía que no era necesario comunicar quién iba a sustituir a Francisco Domenech, pero tuvo el tiempo para enviar estos nombramientos al Senado. No pelee conmigo, es la realidad. Y con el tiroteo entre la gobernadora y Tomás Rivera Chats dice, la gobernadora Jennifer González tiene toda la razón. El servicio de agua potable y energía, entre muchos otros, están como están desde hace varios meses. Pues ¿por qué? Porque es ella la gobernadora. Y la gobernadora le contestó y le dijo, por eso yo soy la gobernadora y tú no. Ay. Va a ser un cuatrenio bien largo, esos 800 y pico de días que quedan.
sin que la gobernadora tenga el favor de la legislatura de su propio partido, que siga las discusiones y los vetos directos a algunos de los senadores. Complicado. Y ahí está Héctor Joaquín Sánchez, que la gobernadora le mandó su agüita también y le dice que parece que hay algo personal ahí y que por eso ella no espera nada y que no le preocupa inclusive las expresiones de Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, senador por el distrito de Carolina, que está también, como Juan Oscar Morales, como Cheito Hernández, como Nitza Morán y como tantos otros, tratando de representar a sus comunidades y exigir respuestas para que cuando vayan allí puedan tener que decirles a esa gente. Pero otra cosa que nos deja saber la gobernadora, porque de nuevo no es importante decir quién va a sustituir a Francisco Domenech, que ellos están listos para los argumentos en el caso de Luma, porque como el Supremo decidió que va a mirar el aspecto jurídico de si la extensión de contrato tenía todas las disposiciones y contaba con todos los planteamientos legales para que de buena fe fuera firmado por el consorcio, ellos están ready para presentar los argumentos más allá de los que presentaron en la demanda y la contestación a la demanda. Y recuerden que hay una reconvención también por parte de Luma, donde sí se traen los asuntos de que ellos no han estado en posición para la operación porque el dinero no les llega. Y ahí está una admisión reciente de la Autoridad de Energía Eléctrica de que solamente tienen $25 millones en sus cuentas cuando le deben 100 millones a Genera y a Luma para que puedan operar. Recuerde que el dueño del activo seguimos siendo nosotros. A ellos lo operan. ¿Pero por qué esto es importante? Porque yo les venía diciendo a ustedes que para mirar este caso era importante un descubrimiento de prueba amplio y complejo. Sí, iba a tener su complejidad. Pero mínimamente tenemos que saber cómo la posición o las posiciones del zar de la energía, ingeniero José Colón Ortiz, que probablemente pueda ser también el secretario de la Gobernación, cómo es que él decía, y ahí está el pietaje, las redes y el internet no se olvida, ahí está el pietaje de Josué Colón Ortiz, diciendo en el 21, dale para adelante, esto está bien, no hace falta que Liza Ortiz y Eduardo Ferrer voten ahí. Esas abstenciones no se consideran un voto en contrario. Dale para adelante que eso está bien porque mis abogados me lo dieron. Y ahora dice que carecía de lo legal para poderse extender. Mínimamente, ya sea por alegaciones o por lo que debió haber ocurrido, que es una deposición, el zar de la energía nos tiene que explicar cómo esas posiciones se pueden conciliar y cómo una cosa no contraviene a la otra, sin entrar en todo lo demás de la operación y los incumplimientos. Y es más complicado aún, porque el Supremo les está exigiendo cómo va a ser la transición y con quién. Y cuidado aquí, porque les exige que tiene que haber un proceso competitivo, no las entrevistas que ha dicho el zar de la energía que ha llevado con los posibles sustitutos. Veremos. Esto es Z con el licenciado y López. Regresamos, como todos los viernes, con nosotros el expresidente de la Cámara, don Jaime... ¿Cuál es el? ¿Rafael? Rafael. Perello y Borrás. Buenos días, se me fue de momento el middle name. Bueno, sí, se le olvidó el apellido, estamos mal. Y mira que el señor que canta, baila y se aplaude siempre te da el nombre completo. Saludos para él. Buenos días a ti, Eddie, a todo el pueblo de Puerto Rico. Bueno estar otra vez aquí en el estudio. Mira, no hay agua, no hay luz. El sistema de facturación del gobierno colapsa por la insistencia de implementarlo en principio del comienzo de año fiscal. ¿Qué más se puede jorobar en 19 meses? ¿O se puede decir que quizás esto venía ya arrastrando y le ha tocado la crisis a la gobernadora? Bueno, obviamente la gobernadora no tiene culpa de que no llueva, ¿verdad? Vamos a dejar eso al lado. Pero de todo lo demás, el problema es cuál es la percepción y cuál es la zapata que tú quieras de un gobierno. Porque si al día de hoy el gobierno estuviese funcionando por lo menos a nivel de percepción, porque a nivel de operacionalmente, yo creo cosas que están pasando. El problema es que la percepción del gobierno de Jennifer González es una percepción muy mala. Y la percepción del gobierno del PNP aún peor, porque tienes a líderes
matándose entre ellos, legisladores que le han pedido respeto a la gobernadora que ataca a sus propios legisladores simplemente porque habla que va a haber una primaria. Entonces se están creando los grupos, sean reales o ficticios. Los grupos primaristas, los que están con Tomás Rivera Chat, y aquellos que estén con la gobernadora, que muy pocos hablan. Y cuando ocurrió en un momento dado ciertos alcaldes apoyando a la gobernadora, entre ellos el alcalde de Naranjito, le tiraron un chichón al alcalde de Naranjito. Así que parece que internamente hay carpetas, ¿no?, de diferentes líderes, de repente quién habla a favor de cuál otro. Así que internamente, intestinamente, el gobierno del PNP tiene un problema muy serio de percepción pública. Pero teniendo detractores dentro del mismo partido que han sido muy vocales, ¿eso impacta directamente al PNP o impacta a Jennifer González? Bueno, lo que pasa es que, impacta Hay una pregunta de seguimiento que sé que la puedes preguntar. Bueno, lo que pasa es que impacta directamente a Jennifer González, pero al final del camino, lo que se tienen que presentar a la reelección es el Partido Nuevo Progresista, dejando claro que este mismo partido que sobrevivió, ¿verdad?, el verano del 19, que sobrevivió que un gobernador en funciones renunciara por unas manifestaciones masivas. Que la acusaran. Que Wanda Vázquez la acusaran. O sea, lo que te quiero decir es que el mismo PNP, que ha pasado por momentos bien duros y que uno ha pensado que el partido nunca se va a levantar y vuelve a ganar elecciones. Yo no digo que esto vaya a pasar nuevamente, pero eso tiene que poner en ojo avisor al principal partido de oposición, que es el Partido Popular Democrático, que de igual manera debe dejar tal vez un poco de unos asuntos que me parece que no son los importantes para definirse realmente en un proceso de fiscalización directa a los problemas que está enfrentando el ciudadano día a día, que a lo mejor no son los que están particularizando hoy en el caso de la oposición. O sea, no podemos pensar que la forma de ganarle al PNP es por descarte, porque han sobrevivido situaciones particulares. Pero en esta me parece que es la más fuerte, porque es un asunto intestino, un asunto de falta de coacción, de trabajo en equipo entre dos ramas de gobierno. Y eso está afectando al PNP. En el caso de la gobernadora, es que lo hemos hablado aquí 1500 veces, tiene un problema de comunicación, la narrativa no es la correcta, la gente no la está percibiendo en control del gobierno, a veces percibe que no ve las cosas con la seriedad que están ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay una sequía, pero ¿desde cuándo hay problemas con un acueducto? ¿Desde cuándo el alcalde de San Juan está gritando que las comunidades no tienen agua? Hace meses, mucho antes del racionamiento. Loíza, Canóvana. Isla Verde, ¿sabes desde cuándo los condominios de Isla Verde no tienen agua? Que los camiones cisterna del municipio están corriendo por la avenida Isla Verde como si fueran carros turísticos. Llevamos meses con la crisis. Ahora hay sequía, pero hay un problema de percepción. Discover Puerto Rico tuvo que sacar la página de website para alertarles a los turistas que van allá a visitar la isla, aquellos que vayan a mirar eso, ¿verdad? Pero eso nos dice mucho. Esa entidad está para anunciar el destino turístico fuera de Puerto Rico y han tenido que tomar esta situación, que tampoco es culpa de que no llueva, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que antes del racionamiento y de las medidas extremas, que parece ya haberse estado pensando o discutiendo con anterioridad, pues no se podía manejar las averías, no se han podido manejar los salideros tampoco. Entonces tú dices, pero es que no es justo porque es un problema heredado de falta de mantenimiento, Jaime, pero heredado de ellos mismos, porque ya 10 años gobernando. Ok, pero no es culpa quizás de Jennifer González. Lo que sí es culpa de ellos es que cuando realizaron el presupuesto, tampoco se leyeron las informaciones contenidas en el informe, valga la redundancia, de Carlos Ignacio Pesquera, que le decía, tienes que meterle chavos a las máquinas. ¿Y sabes lo que hicieron? Le rebajaron $30 millones al presupuesto, que era para el mantenimiento y la compra de equipo nuevo, de esos equipos que no funcionan antes del racionamiento y que van a seguir dando problemas si salimos del racionamiento también. ¿Cómo le explicamos eso al marciano, Jaime? Porque es que si tú tienes una crisis... El marciano se fue hace tiempo. Y acabas de hacer el presupuesto, el sentido común te dice, vamos a tirar estos chavitos para allá para que esta gente puedan ordenar los equipos en los que llegan y salir de esta crisis. Porque hay mucha gente que considera la crisis de agua peor que la de energía, inclusive. Las dos son malas, pero... Sí, pero lo que pasa es que la realidad... El agua te puede quedar un problema de salubridad. Claro, pues
la realidad es que la situación del sistema de energía no ha ido hacia atrás, o sea, no está peor, por el contrario, cada vez se ve poco a poco una mejoría en el sistema eléctrico de Puerto Rico, aun cuando no se ha podido dar la renovación que se supone que se dé, en gran parte por esta lucha que ha tenido la gobernadora en contra de Luma, que el único resultado ha sido contrario a los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Y que el problema que hay actualmente de apagones en Puerto Rico no es un asunto de distribución, un asunto de generación, que se genera, pero a generar nadie la menciona. Uno, y dos, no han podido ni hacer bien los contratos de generación adicional que han anunciado. Correcto. La Junta se los ha virado. Correcto. Y lo último que pasó es que la compañía que sí iba a entrar ya a firmar dijo, ese contrato no, yo no lo voy a firmar. Correcto. Y de eso llevan años en ese asunto, tratando de firmar un contrato que valga la pena para la generación de energía, que no tiene nada que ver con la responsabilidad de Luma. Pero sin embargo, nadie lo está demandando. Y este asunto de Luma también crea una inestabilidad en el país, porque si bien es cierto que Luma mantiene su operación tratando de hacer lo que le corresponde cuando tiene el San Benito del gobierno en sus espaldas, y ahora veremos, ¿verdad?, cómo el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a atender este asunto, que lo comentábamos fuera del aire. Vamos a aclarar esto. El gobierno no está demandando a Luma. El gobierno en ese tema se está demandando el mismo. Porque el que firma la extensión de Luma, no es Luma solo, es el propio gobierno de Puerto Rico. Que la redactó. Es el propio gobierno, no solo el gobierno de Puerto Rico, el propio gobierno del PNP. Vamos a estar claros. El gobierno del PNP de Jennifer González está demandando al gobierno del PNP entonces que firmó la extensión de Luma, que es lo que ha permitido que ellos trabajen. Así que lo que el Tribunal Supremo de Puerto Rico va a ver es si el propio gobierno actuó bien en una extensión de un contrato para tener el problema energético de Puerto Rico. No que si Luma violó o no violó la ley. No si Luma no está cumpliendo con su contrato. Eso es otro issue. Lo que el Tribunal Supremo está acogiendo, certificando que es el término correcto, es si el gobierno tiene razón en que esa extensión fue ilegal. Es decir, si el propio gobierno cometió una ilegalidad. La pregunta al final del camino, ¿qué culpa tiene Luma de eso? Porque lo que va a ocurrir al final del camino, si fuera el caso, que espero que sea el mejor para el pueblo puertorriqueño, es que lo que viene es una clase de demanda por ahí para abajo. Uno, ¿qué mensaje le envía eso a otros contratantes con el gobierno? Dos, hay un dicho que dice, el último que salga que apague la luz, ¿verdad? Ajá, en este caso aplica 2 veces. ¿Cómo sería ese proceso de transición que le ordena el tribunal al gobierno, a la administración que presenta la reclamación inicialmente, que les diga y les dé un schedule, un calendario de cómo va a ser esa transición y cómo se van a asegurar de que Luma en salida, si es que logran la salida y lo determina el tribunal, qué va a pasar en ese año de transición, quién se va a quedar en Luma y qué ánimo van a tener de hacer lo que tienen que hacer si sabiendo que se van? Normal, sentido común. No, es que, bueno, ya lo ha dicho la Junta de Supervisión Fiscal, lo dijo que fue un presidente de la Junta que escribió el libro. Todo el mundo que conoce un poquito de la estabilidad y lo que Puerto Rico ha pasado después de la quiebra. Y ni hablar del proceso de competitividad. Vamos. Dicen que es que sería un grave error, ¿verdad?, acabar con el contrato de Luma en este momento pensando en la estabilidad del país. Pero como esto es un issue político, esto es una promesa de campaña, ¿verdad?, nada tiene que ver. Ahora, yo creo que en el caso del Tribunal Supremo, que yo leí ambas decisiones, las a favor y en contra, la acción principal es que ellos ven que tienen una responsabilidad de aclarar algo tan básico como esto para la estabilidad del país. Así que vamos a ver qué es lo que define finalmente el Tribunal Supremo y cómo es que lo define, porque yo lo que creo que lo que va a tener es una hoja de ruta para atender cualquier asunto que no se atendió en el momento de la extensión. Yo creo que por ahí que va la cosa, Jaime, pero veremos. Tú conoces el libro de política muy bien. Y aquí no hay nadie sin pecado. El estar anunciando candidaturas, el estar besando niños en las tiendas por departamento, el estar corriendo motora y haciendo fundraiser, es una buena acción política. Regresamos en breve. No, pero es que los fanáticos, tú sabes, eso, ¿qué vamos a hacer? La verdad que yo no lo veo. Hay gente que está enferma. Pero los quiero a todos. Ajá. Mira, te dejo una pregunta en el tintero que tiene que ver con el libro de política, Jaime, que tú lo conoces muy bien, y con el sentido común también. O sea, el entrar a anunciar candidaturas ahora, el anunciar fundraisers, el andar besando niños en las tiendas, el andar corriendo motora, actividades de fundraiser, en un momento donde tú tienes los dos servicios más críticos en crisis y que no tienes un panorama
cercano para decir, mira, de aquí a esta fecha esto se va a resolver. O sea, eso no existe al día de hoy. No tienes un secretario de la Gobernación anunciado que vaya a dirigir los destinos y vaya a impartir orden a los miembros del gabinete. O sea, eso no es lo que dicta el libro de política, ni el sentido común, ni la lógica tampoco. ¿O me equivoco? Mira, tú sabes que, y lo hemos hablado aquí, Jennifer González, yo la conozco hace muchos años. Yo creo que es una mujer muy inteligente, es una mujer que se ha preparado toda la vida para ser gobernadora. Y por eso a veces nos sorprende las cosas que están pasando. Correcto. ¿Verdad? Se lo dije aquí a ella en la entrevista. La astucia política y el encanto sin precedente de ningún político en Puerto Rico. Digo, el otro día se me acercó una persona del Partido Popular Democrático, de mi partido, y me dijo un poco molesto que yo estaba defendiendo a la gobernadora. Mira, yo no defiendo a nadie, yo siempre hago los análisis. Hay que reconocer lo que hay que reconocer. Y hay que reconocer lo que hay que reconocer. Y yo tengo que reconocer que Jennifer González es una mujer que es inteligente, es una mujer que se paró toda la vida para ser gobernadora y que yo sé que todos los días está trabajando, porque ella está inaugurando cosas, ella está gestionando gobierno. El problema es que se han metido se han ensimismado en una cosa interna que no permite que nada se comunique correctamente y que los problemas diarios, cotidianos, simplemente se los traguen. Se han quedado en lo pequeño cuando viene lo grande, porque ahora hay una crisis de agua. Eso es algo grande, sin hablar del lío de Luma. Entonces, el problema es que yo no sé si es que la gente que tiene alrededor sus estrategias de comunicación política simplemente hay que votarlos a todos, o ella simplemente ha pensado que como ella ha logrado ganar elecciones con esa manera, montando motora, montando banshee, besando a los nenes, que by the way, hay una naturaleza en ella. Esa es la teoría del yo soy como tú. Que correcto, y lo es, y no es falso, lo es, ¿verdad? O sea, pero lo ha vuelto una caracterización, correcto, un personaje. O sea, se convierte, lo ha caricaturizado, ¿no? ¿Tusado no? ¿Cómo digo? Caricaturizado. Categorizado, muy bien, gracias. O sea que por las mañanas... Sí, complicado. Un problema serio. Y sin café todavía. Y sin café, estoy tomando café. Bueno, convertido en una caricatura, eso es lo más fácil, ¿no? Sí. Así que eso es lo que ella tiene que velar. Gracias a Dios que ella no está haciendo el podcast y y maullándole al otro. Y al principio fue horrible, ¿no? Las cosas que ella entendía que pegaban o no. La realidad es que Jennifer ha levantado bastante dinero y ella puede detener un poco. Oye, feliz cumpleaños a la gobernadora, llegó al 5º piso. Qué bueno que esté ella en no salud. Es adulta mayor como tú y yo. No. Bueno, tú y yo lo somos. No es tanto, ella es más joven que nosotros, pero no por tanto. Pero qué bueno, cumplió años, y cuando cumple años los políticos hacen fundraising. Pero yo creo que... Hay gente que celebra el cumpleaños 15, 20 mil veces. Pero mil veces. Sí. Ahora, no se le va a caer un canto porque diga, ¿sabes algo? Yo tengo tanta crisis aquí, la gente está sin agua. Ese parisito, aguántalo ahí. Si esos chavos ya están recogidos, no tengas que cambiarle la fecha. Aguántelo, gobernadora. No siga como si nada estuviese pasando porque están pasando cosas. O sea, no se enajene porque la gente le molesta que usted actúe como si nada estuviese pasando cuando sí está pasando. Pues mire, el baile botella y baraja, den un ratito al lado y de aquí un mes hace el fundraising para que el país, olvídese el PNP. Ya hicieron el llamado a Jaime Rafael. Para que el país se vea estable. ¿Oíste? Ya hicieron el llamado a Jaime Rafael. ¿Qué llamado? El llamado del señor que canta, baila y se aplaude. Ah, está por ahí. Mira, él no va a tocar uno de sus cumpleaños. El no, punto. Él sí ya es adulto mayor, oficialmente eso declarado. Sí. Mira, Eso sí. El punto original era el asunto de cuánto impacta esto a la gobernadora versus al PNP. Porque yo creo, y un poco haciendo alusión a lo que decías ahorita, la figura de un Pedro Pierluisi en ese momento, hombre sobrio, de Estado, tuvo mucho que ver con todo lo que se le puede haber criticado, de que estaba desconectado, de que no hizo nada con lo del sistema eléctrico, que se percibió de esa manera. No se vislumbra una figura así en el panorama, porque con todo el hombre de Estado que pueda ser Tomás Rivera Chats o Johnny Méndez o Miguel Romero, no necesariamente es la figura que después de que sacaron un gobernador llegaba, porque son controversiales en sus expresiones, han denunciado a la gobernadora también. Eso Pedro Pierluisi no lo hizo y no está en su naturaleza. Entonces, son panoramas distintos para tú enamorar a esas huestes y decir, no, aquí lo que hay es que acabar con ese jockey y que venga el próximo. Entonces, si Jennifer González mañana anunciara, yo no voy a ir a la reelección como han hecho casi todos los gobernadores previos, antes de, ¿verdad?, algunos renunciar,
¿Eso mitiga o de alguna manera enamora de nuevo al electorado del PNP, que es la base electoral más grande que existe, no se puede negar? ¿Y eso provocaría que hubiera chance para un próximo ciclo electoral, sin haber ausentismo y sin que se muevan a otra... Bueno, a otros candidatos? Bueno, la contestación a tu pregunta de manera sencilla Porque eso incide en la legislatura, incide en los alcaldes e incide en la figura de la gobernación. Bueno, y la comisaría la de elecciones. votación es que al hardcore del PNP, la votación es sí. ¿Okay? Lo que pasa es que hay mucho voto flotante que lo demostró la alianza. Sí. ¿Verdad? Ese voto que está ahí y muchos PNPs que no son tanto de hardcore, que están hartos de lo que está pasando, esa gente va a buscar alternativas. ¿Quién va a ser esa alternativa? Es el reto grande que tiene la oposición, ¿verdad? El partido más fuerte de oposición es el Partido Popular Democrático y el que se vislumbra como candidato, que bueno, anunció la semana pasada que va a correr otra vez para la presidencia del PPD, es el comisionado residente Pablo José Hernández. Pero el Partido Popular, mi partido, tiene que entender y prepararse que para buscar ese voto flotante hay que hacer unas cosas en el camino que no se están haciendo internamente, ¿no? Y no podemos entrar en unos debates, en unas disputas internas que no teníamos hace un mes atrás. O sea, el Partido Popular Democrático no tenía ninguna pelea interna. Por lo menos no había una percepción de que había unas divisiones. Y de la claque para acá se ha creado como que hay un problema interno generacional en el Partido Popular. Y eso, lo que tiene que hacer el presidente del Partido Popular es aminorarlo y eliminarlo. No puede seguir alimentando eso. No puede estar el secretario del Partido Popular alimentando la disputa. El secretario del Partido Popular tiene que llamar a la gente. Con lo que le acaban de hacer a Héctor Ferrer, y cuidado que no se lo hagan a Manuel también más adelante. We're to the wise. ¿Qué le hicieron a Héctor Ferrer? ¿No viste los anuncios de las candidaturas en días recientes? ¿Dónde estaba Héctor Ferrer allí? ¿Dónde estaba en la celebración de Calle? ¿Dónde estaba en la celebración de Barranquita? ¿Verdad? Antes que yo no lo veo. Ah, ok, dale. Héctor Enrique, que yo no lo veo, ¿verdad? ¿Dónde estaba Héctor Luis Acevedo? Bueno, pero está bien. Ok. Está bien y está mal. Está claro, ¿verdad? Sí. Ya. Pero mi consejo es que el Partido Popular es el partido de oposición más fuerte. Tiene una gran oportunidad de ganar. Hay herramientas que tiene el presidente del Partido Popular que puede lograr eso, pero no puede convertir al Partido Popular lo que el PNP lleva 2 años teniendo, una división interna, una disputa interna. El secretario del Partido Popular tiene que unificar. Es decir que si hay populares que están incómodos, usted no los ataca públicamente, usted los llama. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que te está molestando? ¿Cómo podemos integrarte al Partido Popular? No es decir, bueno, como ya tú estás viejito, no. El Partido Popular puede ganar las elecciones, tiene la fortaleza para ganarlas, y de repente nos hemos metido en el mismo lío del PNP de disputas internas. No. Esa sangría tenemos que aguantarla inmediatamente, porque no hay espacio para eso. Hay una buena oportunidad de ganar las elecciones, no la tienen por la borda. El PNP tiene sus problemas internos. El Partido Popular, hasta hace un mes atrás, no parecía tenerlo. Así que Yo no lo veo todavía, si soy honesto. Pero hay que trabajar. No le veo posibilidad. Pero está bien, faltan 2 años para las elecciones. ¿Me entiendes? Lo que estoy diciendo es, oye, escuchen lo que está pasando, no conviertan a la gente en sus enemigos, tráiganos sus aliados, porque son voces importantes. Lo son. Y si hay algo que tiene hoy el Partido Popular, es que tiene figuras trascendentales en los medios de comunicación, con mucha exposición pública, que la gente los escucha, la gente los respeta. No los ataque, porque ¿quién te va a defender? ¿Quién te va a defender? Si el que tiene el micrófono en la mano, tú no lo puedes atacar, escúchalo. Y por cosas que los pudieran atacar a ellos mismos. Escúchalo. Es decir que el Partido Popular... Porque lo que ellos le están señalando a muchas de esas personas... Cuidado, que en la casa hay cosas iguales o peores. Pero entonces ese es el debate que no queremos. Es decir que el Partido Popular tiene posibilidades, yo creo que tiene figuras importantes en esta nueva era, creo que podemos ganar las elecciones, pero hay un voto flotante ahí que le necesitamos porque el PNP solito, con su voto íntegro, sigue ganando elecciones. Y tiene líderes importantes, porque el alcalde de San Juan, para que el alcalde de San Juan es tan bueno en San Juan que nadie quiere que se vaya de San Juan. Pero el alcalde de San Juan es una figura realmente que dentro de esa cosa turbulenta se puede convertir en un candidato de consenso dentro del PNP.
Y fuera del PNP también. Y bueno, claro, no, fuera del PNP estamos claros, porque ganan elecciones en San Juan con votos de todos los partidos políticos. Gracias, Jaime. Llueven las quiebras comerciales. Vamos a hablar un poquito de eso ahorita. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. En esta segunda hora, el presidente de la Comisión de lo Jurídico y de Gobierno, el senador Ángel Toledo López. Buenos días, senador, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a ti, al público que nos está escuchando en la mañana de hoy. Gracias siempre por la oportunidad. Senador, crisis de agua, crisis de luz y también ahora colapsa el sistema ERP, que es el sistema que se implementó con el principio del año fiscal para el pago de facturas, particularmente, y las compras del gobierno de Puerto Rico. Esto, ¿verdad?, crea problemas a mucha gente, a muchos suplidores, a muchos contratistas, inclusive del gobierno, y no hay mucha comunicación en ninguna de las tres crisis actualmente. Le crea una situación al de educación, a la de la familia. O sea, ¿cómo podemos entender esto? Que sigan habiendo crisis tras crisis sin que nada se pueda resolver ni hay un panorama a futuro cierto. Pues mira, Eddie, vamos por parte, porque muchas veces estas cosas ocurren cuando las personas que tienen que escuchar no escuchan. El sistema del ERP ha dado problemas desde el día 1. Yo recuerdo cuando yo estaba en el Departamento de Educación como subsecretario, habían gravísimos problemas con el sistema ERP precisamente porque no se puede comunicar entre la agencia y el Departamento de Hacienda. No había una comunicación efectiva del programado. Eso es lo que llevaba dilatando la implementación del ERP por años. Sin embargo, a pesar de que esos dilemas no habían sido resueltos, seguían empeñados en darle para adelante a un sistema que claramente no tenía manera de funcionar. Me diría yo, las personas que tienen conocimiento de esto, lo quisieron implementar al inicio del año fiscal, bueno, pues era con conocimiento de que esto no se había arreglado. Así que si le escucharan a las personas que tuvieron que sufrir la implementación de un programa que no se podía implementar, pues no hubiesen cometido este error. Además de que ya esto lo venía alertando ASG. ASG había levantado banderas sobre el problema que tenía el ERP, pero tampoco quisieron escuchar. Yo lo digo como es, no te lo digo de otra forma, sino la realidad de lo que yo viví, de lo que yo vi y de lo que sé que ha ocurrido, porque esta discusión no es nueva. En relación con acueductos, Eddie, tú sabes que hay una situación gravísima de administración, a mi juicio, falta de conocimiento sobre cómo opera un sistema que es complejo. Hay una realidad y en Puerto Rico la tenemos que ver. El mundo entero se encuentra en una situación de sequía. Estamos hablando de Europa, estamos hablando o sea, Italia tuvo que hablar por primera vez de unos racionamientos, España, Alemania, Latinoamérica, o sea, muchos lugares del mundo están hablando de un racionamiento. Sin embargo, en el caso de Puerto Rico, además del racionamiento por las altas temperaturas, estamos bregando con un sistema que está roto, que está dañado y que siguen pateando la lata, que no lo trabajan, que no lo arreglan. Y hoy día tenemos unas tuberías que siguen botando agua. Eddie, si es el 30% que se pierde o es el 60% que se pierde, independientemente es un montón de agua. Pero son tres cosas distintas. Están los salideros, están las averías en las bombas y está el racionamiento. Entonces, una de las problemáticas que se lanza y uno de los cuestionamientos más bien esta semana es, y lo dice el alcalde Miguel Romero Lugo, cómo es que no puedes manejar los salideros, no puedes manejar el mantenimiento de los equipos, las bombas, y ahora quieres manejar el racionamiento también con la situación crítica de los embalses. Y pone en cuestionamiento mínimamente eso y no es para, ¿verdad? No sorprende a nadie. Y ayer vimos que renuncia inclusive el presidente de la Junta de Gobierno porque no se les ha mantenido siquiera al tanto. No ha habido comunicación con la propia Junta de Gobierno de la entidad, senador. Pero mira, yo te voy a decir una cosa y nuevamente te hablo desde el alma, te hablo como ciudadano, como senador, pero como ciudadano. Nosotros estamos bregando con una situación de agua desde hace tiempo.
¿Cuándo es que la Junta se vino a enterar de que había problemas de administración? Votaron Porque a la Luis Junta Ortiz de su puesto de confianza, el ingeniero, porque Pues, habló con entonces, Lorna Soto y con Julián Nazario. Y les dijo, va a haber racionamiento, pues, prepárate. Y lo votaron por eso. a lo que voy con esto es que el problema de la administración del sistema de acueductos y alcantarillado no empezó con el racionamiento. De acuerdo. Empezó hace tiempo. Y estamos quejándonos de ese problema desde hace tiempo, tanto así que tuvimos que convocar a una comisión total al presidente de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. No porque fue un día, es que llevaba tiempo. Y el Senado tomó acción, la Junta hizo algo. Bueno, pues es que son ellos los que vienen llamados a supervisar. ¿Cómo es que ahora están alarmados porque no se les avisó de un racionamiento? Bueno, está bien, le doy. Debieron haberle informado. Dicen que sí se les informó, otros dicen que no se les informó. Pero es que el problema de acueductos no viene con el racionamiento por el calor, viene de antes, por la mala administración, por bombas que explotan en unos sitios, mientras en otros no hay presión de agua. Y el agua se sigue perdiendo en los no salideros, la poquita que hay en los embalses. Bueno, por eso mismo, tú mencionas algo que yo creo que es, para mí, es medular. No se trata solamente del racionamiento. Nosotros tenemos que bregar con un racionamiento como el resto del mundo lo está haciendo. Pero también tenemos que bregar con una crisis que tiene que ver con desconocimiento de cómo operan las bombas y las tuberías de acueductos y alcantarillados, con el desconocimiento de dónde están los salideros, con la irresponsabilidad, y no estoy hablando de la administración actual, o sea, no estoy hablando del presidente actual, estoy hablando de año, tras década de tubos rotos que siguen botando agua, que la ciudadanía sigue diciendo que no lo atienden porque al final del día piensan que es que el agua es infinita. Senador, pero Entonces, lo que a mí me parece sumamente grave y parece que se ha ido sin consecuencias es que ese señor se pare allí en la legislatura en una vista pública y diga que no se ha leído el informe de Oriel Pagán, de la pasada presidenta ejecutiva, que no se ha leído el informe de Pesquera y que la administración le dé $30 millones menos admitidos por él esta semana para la compra y mantenimiento de equipo, que es el problema por donde empezó todo, verdaderamente, las averías. Bueno, el dilema es que la soberbia no tiene cura. Y eso es otro asunto adicional que entra a este juego. O sea, es un factor adicional. Yo tengo que ¿La bregar soberbia con las de cosas quién, que están senador? ahí. ¿La soberbia de quién? De las personas que no quieren enfrentar la realidad, que no quieren, por la razón que sea, si es capricho, si es celo, la razón que sea, que no quieren leerse los informes de salida, los de transición, que no quieren leerse los informes de expertos que han manejado estos sistemas. Ok, pero esa gente tiene años jefe. y años. Y esos jefes tienen otro jefe. Y esos otros jefes tienen una jefa. Pues mira, corresponde hacer un llamado en todos los niveles, porque aquí yo digo, la Junta de Gobierno de Autoridad de Acueductos y Alcantarillado ha hecho algo. Por lo que veo, no, salvo una renuncia que se dio ayer. El presidente de Acueductos, más allá de decir que no ha leído, ha hecho algo. Bueno, me parece que tiene desconocimiento de cómo opera el sistema. Y tengo que decirlo, es que es así. Y yo no tengo nada en contra de él. Me parece que es un ser humano noble, pero no conoce cómo opera el sistema. Entonces, han ubicado personas que tampoco tienen conocimiento del sistema y al final del día este efecto dominó a quien perjudica es al ciudadano, a la ciudadana, al que necesita que el agua le llegue precisamente en un momento donde hay sequía. O sea, estamos hablando de una tormenta perfecta que se agrava con una sequía, pero que tiene un problema trascendental que es de fondo, que es de un sistema que no opera bien, que no funciona bien y que no lo saben manejar. ¿Cómo ve esto, más allá de usted y yo, que estamos, verdad, cerca del mundo de política y de la legislatura? ¿Cómo ve esto Titi Mari allá en Utuado? ¿Qué le dice? ¿Cuál es la percepción de ella? Es que la persona porque el gobierno es uno. El ciudadano de a pie, la persona de a pie, se siente frustrada, se siente triste, se siente apenada. ¿Desprotegida? Porque sí. ¿Desprotegidos también? Bueno, claro, pues a eso voy. Porque estamos hablando de una situación que es difícil para todo el mundo y yo creo que Puerto Rico, nuestra gente, es noble. Y si hay un problema como una sequía, mira, juegan para el equipo, pero cuando a eso se le añade que tú tienes torpeza en el manejo de un sistema que se supone que se conozca, cuando tú tienes
soberbia, porque no quieres sentarte a la mesa con la gente que te puede explicar cómo funciona. Bueno, pues ya eso son otras cosas. Senador, que no se esa curan soberbia, y que hablemos provocan claro. frustración. Senador, esa soberbia, ¿viene directamente de la señora gobernadora Jennifer González? Estoy diciendo que viene de las personas que están administrando el sistema en este momento, que no se quieren sentar a dialogar con quienes tienen conocimiento y con quienes ya han hecho análisis y evaluaciones de cuáles son las necesidades que tiene el sistema. Así de simple. No me contestó la pregunta. Bueno, pues te contesté la pregunta, te estoy diciendo que esa soberbia, por como yo la veo, viene de ese equipo, de esas personas. ¿Ese equipo incluye a la gobernadora? Te estoy diciendo, viene de quienes están encargados de administrar un sistema que necesita supervisión, que necesita de conocimiento, que necesita de que nos sentemos a la mesa a dialogar con quienes ya han hecho estos análisis y lo sabían operar. Esto no estaba ocurriendo antes. Lo deben meter preso y botar la llave. ¿Ha escuchado esa expresión recientemente? Escuché a mi compañero senador Juan Oscar Morales decir eso, claro que lo escuché. ¿Coincide dijo con que él? ¿Eso debe pasar hoy en la vista ante la sala del juez Anthony Cuevas Ramos? Pues mira, yo entiendo que el juez Anthony Cuevas tiene una capacidad para evaluar y entender en estos asuntos. Si hay un desacato que provoca el arresto, él procederá. Si no lo hay, no procederá. Ya hubo una vista para desacato. Ya ha habido miles de conversaciones. El juez envió a que llevaran a cabo una bitácora que le pudieran evidenciar las comunicaciones cuando Miguel Romero, hace un mes atrás, dijo que no le contestaban las llamadas, los emails y los mensajes de texto. Entonces, el juez puede ser muy paciente, pero tiene su límite. Y ese límite pudiera verse hoy en el Tribunal de San Juan, ¿o no? Podría verse hoy y nuevamente no. Porque ayer mandó a conocer, mandó a que le listaran toda la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado. Y yo dije esta mañana, no era para invitarlos a un almuercito a la fiesta de Navidad. Pues yo espero que las personas que están citadas a la vista de hoy tengan claro que ellos van a un proceso judicial de desacato, que tienen que llevar las evidencias, que tienen que llevar las pruebas, que si no se le prueba al juez lo que se le tiene que probar, él tendrá que tomar su decisión conforme a derecho. No se trata de sus pasiones ni sus prejuicios, se trata de que el derecho establece esto. Si Acueductos no cumplió, pues entonces tienen que proceder. Y hay diferentes tipos de desacato, estamos claros, y el que metan preso a alguien o lo dejen un ratito en una jaula no va a hacer que el agua salga por el grifo, ni que se reemplacen los equipos que necesitan reemplazarse, ni que los salideros se detengan, senador. Pero como en los casos de pensión, decía yo en Jugando Pelota Dura la otra noche, de momento tú metes a alguien guardadito en la jaula en el sótano del tribunal y los chavos aparecen. ¿Aquí pudiera pasar esa misma situación? Es que lamentablemente se ha creado una cultura en la que esta gente responde cuando se encuentran entre la espada y la pared. Lamentablemente. Pues mira, si ese es el recurso, pues que sea ese el recurso. Si hay que llevarlos contra la espada y la pared, bueno, pues lamentablemente, pero hay que hacerlo. Senador, hemos hablado un poquito también acerca del caso de Luma. Hubo movimiento en el bullpen esta semana. El Tribunal Supremo emite una resolución dictando de que en efecto van a coger el mecanismo de certificación para tomar una decisión sobre la legalidad o no de la carta de extensión de acuerdo que no tiene límite, ¿verdad? No tiene un parámetro de tiempo y que no necesitan un descubrimiento de prueba amplio para tomar esa decisión que por las argumentaciones, a pesar de que le piden a la gobernadora y a la Autoridad de las Alianzas Públicos-Privadas que expongan, número uno, cómo sería la transición, el calendario de la misma y quiénes serían los proponentes que están haciendo fila para ser sustitutos de Luma Energy en caso de que se decrete la nulidad del contrato. Eso tiene una peligrosidad porque mínimamente le manda un mensaje a ese sustituto de las precauciones que debe tener cuando firme un contrato con el gobierno. Ese y cualquier otro que pudiera venir por alianza público-privada. Pero más allá de eso, esa transición, ¿cuán complicada sería para propósitos del sistema, toda vez de que si es una compañía que se va, la lógica y el sentido común dice que no van a estar muy motivados, que pueden venir renuncias a granel,
porque pues la compañía se va. ¿Cómo serían esos últimos días de cara a lo que el gobierno le tiene que representar al Tribunal Supremo de acuerdo a la orden emitida que tiene que ser en 30 días? ¿Cómo lo ves? Pues mira, lo primero es que uno tiene que decirle a nuestra gente las cosas como son, desde nuestra posición como abogado y la lógica, usando lógica simple, sabemos que la entrada de Luma no fue un proceso de hoy para mañana. Sabemos que la transición de prepa a Luma también tomó tiempo. Así que una salida, esto no es una cuestión de apaga y vámonos y prende el que llega. Estoy de acuerdo. Esto conlleva un proceso de transición que no se da simplemente con la declaración de nulidad o con la declaración de, digamos, de que era inadecuado el contrato sin fecha límite. Si supongamos que el Tribunal Supremo entiende que el contrato o el adendum que dejaba la fecha así abierta no cumple con el derecho, pues naturalmente tendrá que comenzar un proceso de transición que no es Luma, cierra tus oficinas y mañana te vas y pasado mañana entonces entra cualquier sistema. ¿Por qué? Porque el sistema eléctrico tiene que continuar operando, porque tiene que haber, como tú muy bien dijiste ahora, Eddie, esto hay que resaltarlo. Se trata de tener a la compañía sustituta. Esa compañía está. Ya ha habido un análisis, ya ha habido un proceso competitivo en el que las diferentes compañías han propuesto, han entrado en entendimientos de cuál es el sistema, cuál es la complejidad de este Ya sistema. que menciona eso, senador, vamos a detenernos ahí. Porque ese proceso competitivo, sea el mecanismo que quieran utilizar, requiere mínimamente un elemento de publicidad, ¿verdad que sí? Si bien no pueden ventilarse, pero hay que hacer unos anuncios y decir, estamos buscando proponentes. ¿Usted ha visto eso en la prensa o en algún medio que estén anunciando eso, fuera de las entrevistas que ha dicho el SAR de la Energía que ha sostenido con diferentes proponentes? Yo no lo he visto. Más allá de las entrevistas que sé que el SAR de Energía ha notificado, no lo he visto. Yo personalmente no lo he visto. Sí sé que ha habido anuncios de que ha habido reuniones con organismos interesados en asumir la administración de la red eléctrica en Puerto Rico. Y voy más lejos, si se dieron esas entrevistas, al igual que lo ha admitido el salido secretario de Corrección y el secretario de Salud también, que ha dicho que se ha entrevistado con proponentes, el Estado de Derecho no permite que eso se haga, porque para eso hay un comité de subasta o equipo en cada una de las agencias, de acuerdo a las leyes habilitadoras de cada una de ellas. ¿Me equivoco? Bueno, lo que pasa es que para tú poder suscribir un contrato, especialmente contratos de esa magnitud, tú tienes que llevar a cabo unos procesos competitivos conforme a la ley local y la ley federal. Tú tienes que cumplir con unas notificaciones, con recibir unos bids, o sea, unas propuestas. Una propuesta. No las puedes compartir. No, claro. Y de ordinario se insula a ese secretario de agencia o director de corporación pública de lo que contiene esa propuesta, porque al final él va a ser el que la evalúe. Se supone que hay un comité de evaluador que haga una recomendación previa. De acuerdo. Así es como de ordinario operan estos comités cuando hay un proceso competitivo. Cualquier otra cosa violentaría la ley de la propia agencia y sería inapropiado. ¿Coincide? Cualquier otra cosa, por lo menos, violentaría conforme a mi conocimiento de los procesos competitivos y los procesos de cumplimiento legal, lo violentaría. Conforme a mi conocimiento, si hay otro proceso o si es otra, lo que sea, distinto a lo que yo he conocido durante mi experiencia, tanto en la empresa privada como en la pública, bueno, pues entonces tendríamos que verlo. Pero mi conocimiento es que eso es el proceso que tiene que cumplir. Esta implementación del sistema ERP, senador, ¿violenta la ley habilitadora que no ha sido enmendada por ustedes, la ley de la Administración de Servicios Generales? A su juicio. Pues mira, eso es una discusión bien compleja. Vamos a suponer, porque es que como yo sé que eso requiere de que nos sentemos a mirar la ley habilitadora, a mirar los procesos que se dieron, las posibles violaciones, vamos a poner eso a un lado, por un momento, Eddie. Vamos a mirar un principio que yo creo que es lógicamente básico.
¿El ERP ha funcionado? La respuesta es no. ¿Funcionó Pero al operacionalmente principio? siempre La los respuesta es no. sistemas dan problemas, senador. Ese no es el issue. El issue es que le han No. quitado No, a una no. agencia. Ustedes no han enmendado ni modificado la ley de servicios generales y les quita el poder de las compras para dárselas a OGP, que nadie vota por ese señor y nadie lo confirma tampoco porque es un brazo operativo de la fortaleza. Ese es mi problema con el sistema, no si funciona o no. Perfecto. Es que me parece que de raíz es una violación de ley. Pero, vale, yo no tengo problema con eso y estoy en principio de acuerdo contigo, pero vamos a suponer que superamos eso. Vamos a suponer que eso se supera. Es que ese sistema no ha funcionado desde su proceso de piloto. O sea, el estudio piloto, el análisis piloto de ese sistema no funcionó, nunca conectó, no empataba año tras año tras año. A mí me preocupa más que se le violente la prerrogativa de ustedes como legisladores, que se haga algo por reglamento o por disposición de orden ejecutiva que no ha tenido una ley que provea para eso y removerle al funcionario que sí pasa a confirmación, que tiene un puesto a término, la responsabilidad para dársela a alguien que es simple y sencillamente nombrado por un gobernador o gobernadora. A mí sí me preocupa eso, senador. Obviamente, eso es bien preocupante. Eso yo no tengo la más mínima duda. Y fíjate, lo que te estoy diciendo es, vamos a poner eso a un lado como si estuviera superado. No estoy diciendo que está superado Sí. y no estoy diciendo que yo no entiendo que es importante. Creo que eso es determinante. Creo que esa es la puerta que se tiene que abrir previo a cualquier otra cosa. Ayer discutía el comprendamos. asunto con un amigo en común, un jurista destacado, y me decía, el problema ahí, Eddie, es quién tiene el standing para llevar eso, porque el legislador no necesariamente se le reconoce la violación, tendría que ir el cuerpo como tal a decir, tú, gobierno central, gobierno ejecutivo, estás irrumpiendo en la separación de poderes al hacer algo mediante orden ejecutiva o cualquiera de las, ¿verdad?, administrativa, como quiera que se haga, cuando yo no te he autorizado a enmendar o modificar la ley que está vigente. ¿Coincide? Con un sistema que desde el comienzo se ha sabido que no funciona. Senador, digamos que en 60 días las partes presentan sus argumentaciones para esto de la carta de extensión de Luma y se decreta la nulidad. ¿Qué motivación pueden tener los empleados de Luma, que son seres humanos porque no son robots, sabiendo que se tienen que ir para hacer el trabajo necesario para que el sistema funcione dentro de la transmisión y distribución? Mira, yo creo en la responsabilidad que cada cual tiene con su trabajo. El deber de un servidor público no cesa cuando, digamos, se determina la nulidad de ese contrato. Hay un deber como servidor público hasta el último día y tienen que cumplir para poderle dar al pueblo de Puerto Rico, que los incluye a ellos como servidores públicos, el servicio que hace falta. Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de salud, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de un factor con el que no se juega. No se trata de que estén motivados o no estén motivados, se trata de que este es el trabajo que se tiene que hacer por el pueblo de Puerto Rico. Somos servidores públicos y estamos conscientes de que ese es nuestro trabajo. ¿Va a ir al cumpleaños de la gobernadora? ¿Lo invitaron, senador? No he sido invitado al cumpleaños de la gobernadora y realmente creo que tengo otras prioridades en este momento que tengo que atender antes de pensar si voy a ir o no voy a ir o si me han invitado o no me han invitado, para ser muy honesto. Con todo el aprecio, todo el cariño que le tengo a la gobernadora, ya le deseé felicidades y te digo honestamente, en este momento estoy ocupado en el agua, en la luz, en atender las necesidades de nuestra gente en el comienzo del año escolar, que son los temas que literalmente han ocupado esta semana. Gracias, senador. No me traiciona el tiempo. Senador Ángel Toledo López. López, con nosotros. Regresamos en breve. Estamos a punto de entablar comunicación con el senador Adrián González Costas, portavoz alterno de la delegación del Senado de Puerto Rico por el Partido Independentista Puertorriqueño, porque hay una noticia hoy en portada del periódico El Vocero que preocupa un poquito y nos deja saber
el Contralor Electoral. Y saben que esto está de moda con la cosa de si los donativos son anónimos, si son en efectivo y todo lo demás. Pero hay que hacer un informe, porque el no hacer el informe automáticamente provee para unas violaciones de ley. Y nos deja saber el Contralor Electoral que hay cerca de 97 comités políticos de incumbentes y de pasados candidatos que no han presentado los informes correspondientes o no los han presentado a tiempo. Tenían que haber sido presentados para el 20 de julio y que, conforme a la responsabilidad que muchas veces los políticos las encomiendan a sus directores de campaña o directores de finanzas, últimamente la responsabilidad es del candidato. Y nos dice la prensa escrita en la mañana de hoy, el periódico El Vocero, la fecha límite caducó el pasado 20 de julio. La oficina del Contralor Electoral confirmó El Vocero que 97 comités políticos de incumbentes en la legislatura, municipios y hasta la Fortaleza aún no han rendido el informe trimestral sobre ingresos y gastos, cuya fecha límite de entrega caducó el pasado 20 de julio. En el caso de partidos políticos y candidatos a la gobernación, entiendo que todos radicaron, excepto el PNP, Partido Nuevo Progresista, y el comité de Jennifer González como candidata a la gobernación. Pero ambos solicitaron una prórroga y se le otorgó, por lo que ahora tienen hasta el 10 de agosto. Los demás comités de aspirantes y candidatos a alcaldes, senadores y representantes también tenían que radicar sus respectivos informes a la misma fecha, explicó el Contralor Electoral Walter Vélez Martínez. El asunto de las prórrogas, bendito está el gobierno de las prórrogas, y hemos visto por qué. Las prórrogas hay que pedirlas antes del vencimiento del término. Aquí por lo menos, y son perfectamente legales, vamos, no estoy tronando contra eso, y hay información que a veces es más compleja, y si es un candidato o un partido que recauda bien y recauda cantidades, pues a veces es complejo recabar toda la información, particularmente los gastos que se inciden en las campañas, inclusive cuando hay actividades de recaudación de fondos, como la que está recaudando la gobernadora, celebrando la gobernadora por motivo de su cumpleaños, las dos que ya están anunciadas. Esas actividades incluyen un tipo de gasto que la terminología que lo describe, ¿verdad? La reglamentación electoral es por especie. No necesariamente hay un intercambio de dinero en efectivo, de transferencia bancaria, de tarjeta de crédito o de cualquier otra de los currencies, como llama el americano. Lo que hay es que alguien o dona su tiempo o dona un artículo, comida, vasos, manteles, tarimas, audiovisual. Todo eso hay que cuantificarlo y se coloca en el informe electoral como un donativo en especie, en inglés in kind, y es perfectamente válido, pero hay que tenerle y ponerle un valor a cada una de esas cosas que a veces, si usted dona su casa, por ejemplo, pues es equivalente a lo que le costaría alquilar un local. Si usted dona la comida para la actividad de recaudación de fondos de un político, sepa que tiene que informar eso también porque esa comida tiene un costo. Y por más que usted diga, no, pero es que esos son mis chavos y yo hago con mis chavos lo que quiera y alimento al político todos los días si quiero. Pues no, porque eso tiene un costo que puede ser nominal o puede ser lo correlativo a lo que vale contratar un catering mínimo. No les estoy diciendo nada irrazonable. Y eso tiene su razón de ser y está contenido en la Ley de Financiación de Campaña, a lo cual se obliga a todo candidato o candidata que decida correr para una elección por un partido político o independiente también. Y al igual que recoger endosos, al igual que cumplir con otras regulaciones del proceso electoral, es importante también que las finanzas de todo candidato o candidata o comité político queden claras. Y para eso la ley dice que fuera del año de campaña se hace cada 3 meses. En el año donde hay campañas políticas hay que hacerlo mensual. Eso tiene una razón de ser por la cantidad de actividad o actividades que hay en el año de campaña.
Y entonces, muchas veces, y no es por justificarlo o excusarlo, en los años que no son de campaña, como son acabando de salir del ciclo electoral del 24 y ya para entrar al 28, mucha gente se desaparece de la campaña y si perdiste, ¡ay bendito, peor todavía! Y entonces tienen que estar detrás del director de finanzas, de quién firma el informe, porque no todo lo puede hacer el político y, ¿verdad? De nuevo, no estoy excusando porque al final del día la responsabilidad es del candidato o candidata o del partido. Y eso pues tiene un nombre y apellido y para allá van las sanciones. Entonces, a esos efectos, pues es importante mantener esa transparencia. Y particularmente, cuando en las últimas horas se ha sabido que hay contratación de alguna gente cuyo pasado pudiera ser cuestionable a cargo de los partidos políticos, de las campañas políticas, y que hay mucha gente pendiente y que quiere ver, a ver de cuántos son esos pagos, con cuánta regularidad y de dónde están saliendo las aportaciones políticas también, porque hay propuestas ahí para eliminar el hecho de que contratistas del gobierno, yo no sé si eso vaya a volar o no, pero la propuesta, y no es nueva, la ha propuesto la Alianza o el PIB o Victoria Ciudadana, uno de ellos la propuso en el cuatrienio pasado inclusive, para que hubiese una prohibición completa, absoluta, de que un contratista de gobierno pueda efectuar donaciones políticas. Yo creo que eso excede lo que ha determinado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en cuanto a que donar dinero equivale a libertad de expresión, hecho con el cual yo no estoy de acuerdo. Parto de ahí. Pero ya decidido eso, el permitírselo a un ciudadano y no permitírselo a otro es un poco complicado. Pudiera ser selectivo y pudiera decir, aquí no es la misma vara, yo quiero expresarme también y yo quiero beneficiar para provocar que gane el candidato que yo quiero que gane, sea contratista o no, porque yo proveo un servicio y a eso me dedico profesionalmente. Regresamos en breve. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Les había mencionado ahorita que trasciende otro titular en el periódico. Tenemos que hablar ya mismo del municipio de Guaynabo, porque la Contralora está a todo switch haciendo las auditorías y presentando informes y señalamientos, los planes de acciones correctivas. Eso no significa que le vayan a multar o que vayan a meter a nadie preso. La auditoría se hace y hay que darle una oportunidad al municipio o a la agencia que tenga los señalamientos para que corrija y dependiendo de la seriedad de estos también, qué procede en cuanto a la gama, la vertiente que tiene la oficina de la Contralora para trabajar con este tipo de asuntos, de señalamientos, de hallazgos que hagan en un municipio u otro. Pero mientras todo esto pasa, tenemos aquí, la semana pasada les había dicho que los 3 bancos principales aquí en Puerto Rico, los 3 que quedan, habían reportado ganancias, habían registrado históricamente el último trimestre como ninguno otro, y que estaban pimpos, que le estaban yendo bien, que los depósitos, los préstamos, todo estaba chuchupán. Y a pesar de que hemos visto una merma en los recaudos gubernamentales, a pesar de que se ha superado las proyecciones, una cosa no tiene que ver con la otra. Pero la realidad es que también hay un aumento en el costo de vida. Lo estamos viendo en la canasta básica de lo que consumimos todos los días, mínimamente en la comida. Vaya a comprarse una camisa, un pantalón, unos zapatos. También se han disparado los precios, inclusive en las tiendas que venden a descuento. Es la realidad. Y obviamente, mientras más caro usted compre, más va a subir el porciento del IVU. Digo, el porciento es lo mismo, pero la cantidad que equivale a ese porciento, y por eso, diferente a la proyección de la Junta de Supervisión Fiscal, inclusive se ha rebasado esa cantidad. Pero a la vez, a pesar de que por cada transacción, porque la cantidad de la transacción es más, se ha venido recaudando menos. Todavía estamos por encima porque las cifras han sido conservadoras. Pero eso es una voz de alerta que nos ha dado inclusive la Junta de Supervisión Fiscal, la legislatura, y en cada presupuesto se ha venido marcando cómo ha ido bajando esa cantidad del recaudo gubernamental. Y es por eso que se ha hablado de la reforma contributiva para proveer de que ese dinero o más dinero
del que inclusive se paga, y aquí no estamos hablando necesariamente, y el que le diga esto le miente, que van a bajar los precios. Lo que se está buscando es una redistribución de que con lo que recibe ahora el gobierno se libere y que a su vez, al generar más actividad, regrese inclusive más cantidad. Sé que es algo complejo, no es lo que vivimos todos los días, pero es un juego, ¿verdad?, permitido que hace el gobierno apostándole a que mayor actividad económica, inclusive desde un hogar, desde una empresa pequeña, al provocar esa actividad, pues hay más empleo y se da otra actividad que mejora y ayuda para que la seguridad, la educación, la salud y tantas otras instancias puedan ser subvencionadas para propósitos de brindar los servicios a los que los necesitan. Algunos los pagamos 2 veces porque pues no cualificamos para muchos de los programas de beneficencia y aportamos al programa de beneficencia para los que lo necesitan, y también tenemos un seguro de salud privado, tenemos que pagar seguridad en nuestras casas, tenemos que mandar a los niños, a las niñas a la escuela privada y todo lo que eso requiere. Así que esta parte es importante y un poco tenemos información contrastable, que no necesariamente va acorde con la realidad de lo que nos han dicho los bancos principales recientemente. Y que ayer lo hablábamos aquí con el licenciado Sobrino. Y esos son indicadores, más allá de medir la varilla y el cemento, que era uno de los indicadores principales en los años 90, en los 2000, hasta que vino la crisis financiera, la burbuja también de real estate, ¿verdad? Y eso, pues un poco se perdió la confianza. Yo no estoy diciendo que con eso la gente ponga los chavos debajo del matre, pero ciertamente esos depósitos no los está haciendo un robot. Las compañías están teniendo sus problemas. Y si algo nos deja saber recientemente es que se acaba de medir el mes de julio. Estamos en los primeros días de agosto, obviamente las últimas cifras que tenemos son las de julio. Y nos dice la prensa escrita hoy que julio registra la mayor cantidad de quiebras comerciales en lo que va de año. Y una quiebra a nivel residencial de un individuo es distinta, inclusive las protecciones y cómo se reestructuran las deudas que hay en cada caudal, ya sea de una empresa pequeña, mediana o grande, o en el caso de una residencia. Y nos continúa diciendo el reportaje que al cierre de julio de 2026 se registraron 556 quiebras en Puerto Rico, lo que representa un aumento de 19.6% frente a las 465 radicadas en el mismo mes de 2025. De estas, un 9.9% son comerciales, según estadísticas del Boletín de Puerto Rico. Del total, 209 casos corresponden al capítulo 7, que permite la liquidación de activos, reflejando un aumento interanual de 47.2% frente a los 142 del año previo. Las quiebras bajo el capítulo 13, que permite a los deudores reestructurar sus deudas mediante un plan de pago, sumaron 339 casos, un aumento de 6.6 en comparación con las 318 radicadas en julio de 2025. Y por ahí va detallando todos los diferentes porcientos. Y entonces, los costos de operación, los aranceles y todo lo que estamos viviendo, inclusive la baja poblacional, la reducción en la población. Todo esto incide sobre las decisiones que toma un comercio, de nuevo, sea chiquito, sea mediano, sea grande. Y a esos efectos tiene mucho que ver con esto. Eddie, es que hubo mucha gente que después de la pandemia cogió esos chavos que regaló el gobierno federal y los utilizó para emprender sin tan siquiera tener un plan de gobierno, y ahora estamos viendo las consecuencias. Muy válida, muy válido. Puede que haya algo de eso. Puede que haya algo de que mucho comerciante el primer año le da un cariño increíble al negocio y después quiere comprarse la casa, irse de vacaciones, el bote y todo lo demás, y deja de atender el kiosco. Y el ojo del amo engorda el caballo, ¿verdad? Y a esos efectos, el que no le da cariño, ¿verdad?, a su tienda y está pendiente, pues le ocurren otros males. Hay algo de eso también. El problema es que cada vez que fracasa una actividad comercial es una bandera, o debería serlo, para el gobierno completo, para el Ejecutivo y el Legislativo, de que aquí hay cosas que hay que reformar y hace rato. ¿Cuánto de esas quiebras
tienen que ver con que ese empresario radicó para un permiso o para una renovación de permiso y no se le dio a tiempo. Y lo que le costó mínimamente en contratar un gestor y los empleados y el alquiler que tenía que seguirlo pagando. Regresamos en breve. Esto es Necesita con el licenciado Eddie López. Y miren, como les decía ahorita, Contralora señala obras millonarias sin subastas y pagos indebidos en Guaynabo. Eso nos dice el titular. Una auditoría identificó contratos por $7 millones realizados sin el proceso requerido y $458,709 en pagos indebidos. El informe OC-27-14 contiene 5 hallazgos y 3 comentarios especiales sobre las operaciones fiscales y administrativas municipales entre el 1 de enero de 2021 y el 30 de junio de 2024. Según la auditoría, las obras y mejoras fueron contratadas mediante enmiendas que excedieron los límites legales sin la aprobación de la Junta de Subastas ni la preparación de órdenes de cambio. ¿Les suena familiar? De eso les estaba hablando ahorita en el Departamento de Salud, en el Departamento de Corrección, en la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas. Los procesos de competencia y de subasta, de requerimiento de propuestas, lo que sea que vayan a hacer y la ley le permita para el tipo de contrato que se vaya a otorgar, es requisito de que vayan a través del comité, que no sea el secretario, secretaria, director o directora haciendo las cosas y las entrevistas por sí mismo o teniendo reuniones que son inapropiadas e indebidas de acuerdo a la ley de cada una de las agencias que se supone que ese fulano o fulana se las conozca. Y algo que viene ocurriendo de tiempo en tiempo, también hay que decirlo y se ha encontrado, ¿verdad? No voy a particularizarlo sobre nadie, es que yo sé que la obra me va a costar 400,000, pero hasta 200,000 voy a dejar que la vamos a poner 200,000 y después más adelante enmendamos. Ay, mira, es que no contemplamos que había que arreglar esto, que este techo se estaba cayendo, que eso tiene asbesto, que qué sé yo. Y ahora la obra no terminó costando 200,000, sino que terminó costando los 400,000, que era previsible porque muchas de esas obras tienen fase de diseño y planificación. Y el contratista, el arquitecto, ingeniero, de ordinario, pone su licencia en esa cotización original. Pero si hay una connivencia, una colusión que el Estado de Derecho aborrece, las leyes aborrecen, de ponlo ahí, vamos a ponerle esta fase primero y después enmendamos. Y muchas veces la enmienda no se mira, pero la Contralora, con el sistema que tiene allí, a pesar de que Yasmín Valdivieso, la pasada Contralora decía que ya no tenía visibilidad sobre todos los contratos, ahora parece que esta Contralora, Carmen Vega Fournier, sí lo tiene. Y cada vez que se enmienda un contrato, ¡chup!, se levanta una banderita. Déjame ver. ¿Por qué tú estás enmendando eso? ¿A causa de qué? ¿Era algo que tú deberías saber antes o fue algo que pasó porque cosas pasan sobre la marcha? Y ahí están las reprogramaciones del presupuesto que consuetudinariamente se le piden a la Junta de Supervisión Fiscal, porque ¡ay, es que no me acordaba! ¡Ay, es que eso terminó costando más! ¡Ay, es que hay más terapias ahora que hay que dar! Hay que mover más niños, pero hay menos niños en las escuelas. ¿Cómo es? Pues eso es lo que el informe se emite y con una incluida una opinión cualificada que concluye que las operaciones se realizaron conforme a la ley en la mayoría de sus aspectos, excepto por las situaciones señaladas. Vega Fournier recomendó recobrar los pagos indebidos, reforzar la revisión de facturas y exigir las subastas, autorizaciones y fianzas requeridas. Sentido común. La ley lo dice clarito. Evite ese problema y cuestionamientos más adelante o tener que estar presentando planes de acción correctiva. Y cuidado, donde usted planifica trabajar también cuando sale de los puestos, porque lo pudiera colocar en problemas y ya hay mucha información acerca de esto. No pelee conmigo. La ley es clara. Y leer es gratis e informarse también. Si usted es vago y no lo quiere hacer, entonces no vaya a hacer papelones o se queje después.
Esto es Nación Z con el licenciado Di López.